sucedió algo muy importante. Y ese algo tan importante no vino de parte tuya, seguidor de Cristo. Porque es que tú no puedes hacer el bien. Yo predico un mensaje que decía, que él quiere hacer el bien, pero no puedo, hago el mal que no quiero, eso es lo que hago. O sea, es difícil hacer el bien. Mientras estemos en esta carne, aunque la controlemos, sabemos que tenemos el poder de Cristo para eso. Y muchas veces salimos victoriosos. Pero ese algo importante no viene de ti. Ese algo importante viene de parte de nuestro Padre Celestial. Y la pregunta aquí es, ¿qué es ese algo importante que sucedió para que nosotros hoy estemos aquí? ¿Tú te lo has preguntado eso, seguidor de Cristo, en algún momento? Se lo voy a decir, hermanos. Y es que por la gracia y la misericordia de este Dios todopoderoso, capaz de crear todo lo que vemos, crearnos a nosotros con un soplo de vida, por su gracia y su misericordia, desde antes de tú estar engendrado por tu padre y tu madre en el vientre, desde antes, desde que se fundara todo lo que tú ves con tus ojos, se produjo en cada uno de nosotros, los seguidores de Cristo, 4 cosas que son fundamentales para que hoy tú estés escuchando a este viejo anciano de esta iglesia. Amén, hermanos. 4 cosas que te van a explicar hoy la razón por la cual nosotros todos estamos aquí. Amén, hermanos. Número 1, seguidor de Cristo. Tú fuiste predestinado. Número 2, el Señor te eligió. Número 3, el Señor te escogió. Y número 4, para que tú estés sentado aquí en esta silla o aplicando el don que Él te dio o simplemente como un cristiano que ha sido salvo, también Él te ha llamado. El llamado original y el llamado eficaz te ha llamado. Y la pregunta aquí es, ¿por qué esto sucedió así? ¿Te lo has preguntado? ¿Tú has tenido en tu intimidad cuando estás leyendo la palabra, orando, preguntando por qué tú estás aquí, por qué tú eres cristiano, por qué tú vienes a la iglesia los domingos? ¿Por qué sucedió eso en tu vida? Te lo voy a decir. Te voy a dar la respuesta. Y la respuesta es que tú estás aquí porque el Señor es un Dios a quien tú le sirves soberano, poderoso y soberano. Tú estás aquí porque dentro de su soberanía a Él le complació, a Él le plació escogerte desde antes de la fundación del mundo para que tú estés hoy aquí, en esta mañana de hoy, escuchando esta palabra que el Señor ha querido que compartamos en esta mañana de hoy. Amén. A Él le complació de que tú fueras un seguidor de Cristo. Y el hecho de que hayamos sido llamados, elegidos, escogidos y predestinados para hacer lo mucho, lo poco o lo que hacemos aquí en esta obra por medio de los dones recibidos es porque así el Señor lo ha determinado en su absoluta, divina y poderosa soberanía. Amén. Por medio de su voluntad, por su gracia y su misericordia eterna. Porque Él te amó primero antes que tú lo amaras a Él. ¿Cuánto podemos entender y cuánto podemos creer esto en esta mañana de hoy? Amén. Miren, hermano, no es casualidad de que todos aquí estemos escuchando esta palabra hoy. Y lo más probable es, oye bien, seguidor de Cristo, que tú seas alguien a quien Dios has escogido, predestinado. ¿Para qué o por qué? Vuelve a hacerte la pregunta. Bueno, te lo voy a decir. Para lo que yo quiero compartir en esta mañana de hoy contigo. Por medio de esta palabra. Hay varias cosas, si quieres la puedes anotar, si te motiva el Espíritu Santo a hacerlo, sería mucho mejor.
por lo cual Dios te ha llamado y te ha predestinado, te ha elegido y te ha escogido en esta mañana de hoy para que tú estés escuchando esta palabra. Quiero que busquemos juntos, como le dije ahorita, en el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Éfesos, a la iglesia de Efesios, para que nos adentremos en lo que yo quiero que ustedes entiendan en esta mañana de hoy. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 5. Pero yo se lo voy a leer porque aquí hay algo muy importante siempre en todas las cartas que el apóstol Pablo escribe. Él siempre, aunque se dirige a la iglesia, él siempre primero pone a Dios y al Hijo o al Espíritu Santo primero, a quien él o por quien él ha hecho todas las cosas que él ha hecho. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Aquí empezamos a ver la soberanía y el poder de Dios. Por la voluntad de Dios. ¿A quién? A los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en la iglesia de Éfeso. Gracias y paz a vosotros, dice el apóstol, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así te lo digo yo hoy en esta mañana. Paz y gracia para ti, seguidor de Cristo, por medio del Padre y por medio de su Hijo Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está. Empiecen hoy recibiendo esta bendición de esta hermosa palabra que el Señor ha querido que yo la comparta con ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de su presencia, delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, en adopción, por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. Ahí está de nuevo manifiesta la poderosa y absoluta soberanía de nuestro Padre Celestial. Hay una razón de todo esto que Pablo está diciendo y le explica el versículo 6. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Él rompió el velo, quitó la diferencia que había porque somos pecadores, quitó la pared que intervenía que tú pudieras acercarte al Padre. Él la quitó para hacerte acepto ante su presencia. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este esfuerzo y por esta fuerza que tú me has dado, porque de verdad el que está aquí parado eres tú. Yo estoy molido y no por mis pecados. Ya estoy sintiendo los años. Hice un esfuerzo tremendo, pero estoy muy contento y muy satisfecho de lo que hemos podido hacer, porque tú nos mantienes parados, nos da la fortaleza, Señor, y te lo pedí mucho anoche. Porque así como yo hago cosas seculares para mí, para mi casa, para mi sustento, también tengo que hacer las cosas que son para ti. No me doblego. El pastor me dice, yo puedo trabajar por ti mañana. Le dije que no es necesario. Yo cuento contigo, Señor, para que me dé las fuerzas, la fortaleza, para yo poder cumplir con lo que me toca. Porque si me tocó trabajar en la casa, pues entonces me toca trabajar en mi otra casa, en la principal, la casa de Dios, la casa de los seguidores de Cristo, cumpliendo con el llamado, con el llamamiento, con el don que hemos recibido por medio de su gracia a través de su Espíritu Santo. Por eso te amamos, te bendecimos, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tenernos en tus planes, en tu propósito, mucho menos antes de que yo me imaginaba todas estas cosas. Así hay muchas personas aquí sentadas. Por eso te damos gracias, porque tú has tenido amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Porque andábamos apartados del bien. Tú nos diste vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice el versículo 1 de Efesios capítulo 2. Porque en otro tiempo andábamos en la potestad del aire, del príncipe de la potestad del aire, haciendo las cosas malas que hace Satanás. Y nos airábamos constantemente, dice el versículo 3 de Efesios también. Porque no estábamos caminando para nada bueno. Pero tú en tu gracia y tu misericordia nos quita de ahí, nos libera, nos liberta, nos pone frente a la luz admirable que es tu Hijo Jesucristo,
para darnos, por medio de su poder y de su gracia, todo cuanto nosotros necesitamos para estar aquí hoy. Bendito es el nombre del Señor. Toda la honra y la gloria es para ti. Al que está sentado en el trono, a Él sea la honra, la gloria y el honor, hoy, mañana y por todos los siglos. Amén, hermanos. De un fuerte amén ahí, porque Él es el Rey y Él es el Señor que merece tu alabanza. Bendito es el nombre de Jesús. Amén, amén. Seguidores de Cristo, si tú que me estás mirando en esta mañana de hoy, me estás escuchando, eres un verdadero hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo. De antemano te estoy diciendo en esta mañana de hoy, de manera anticipada, que tú has sido escogido, elegido, predestinado y llamado. Y lo que te quiero decir con esto es que Dios, aunque tú no lo veas de esa manera, tiene un plan contigo. Ha trazado un plan contigo y conmigo. Y lo ha hecho sin tu consentimiento, de manera anticipada, porque Él es un Dios poderoso y absolutamente soberano. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, antes de que tú nacieras, el Señor tomó una decisión en tu vida sin preguntarte absolutamente nada a ti. Y te quiero decir, empezando este mensaje de hoy, que todo aquello por lo cual Dios te predestinó, te eligió, te escogió, óyelo bien, seguidor de Cristo en esta mañana de hoy, nunca ha sido porque tú y yo los merecíamos o lo pudiéramos merecer. Y mucho menos, seguidor de Cristo, nunca será jamás por nuestras buenas obras. Amén, hermanos. Sabemos que hay obras que el Señor la ve, pero hay obras que el Señor no la ve. Nuestras miserias humanas. Miren lo que profetizó Isaías en el capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como ¿qué? Como suciedad. Toda nuestra justicia como trapo de ¿qué? De inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es decir, como la neblina que sale por la mañana y después que va subiendo el día se pierde. Amén, hermanos. Todo lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros siempre ha sido, óyelo bien, seguidor de Cristo, en base o basado en su gran obra de amor y de misericordia por su infinita compasión que Él ha tenido contigo, seguidor de Cristo de esta congregación. ¿Tú lo puedes creer así? Pues di un amén. Te quiero asentar, te quiero apuntalar, te quiero afirmar, quiero hacer la zapata en esta mañana de hoy, de que nunca ha sido porque tú y yo seamos mejores que las demás personas que te rodean, incluyendo tu hermano que te queda al lado. La palabra dice, la Biblia dice que sin Dios nada podemos hacer. Miren lo que dice el propio Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, en su segunda parte. ¿Qué dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 5? Separado de mí, nada podéis hacer. Es decir, mi querido hermano seguidor de Cristo, que sin Cristo nosotros somos ¿qué? Somos totalmente paralíticos. Tan paralíticos como los dos famosos milagros que el Señor hizo, uno en el estanque de Siloé y en el otro en el estanque de Betesda, con ese paralítico o esos dos paralíticos que estaban ahí. Sin Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida, no somos nadie, ni tampoco nada podremos hacer. Amén, hermanos. Vamos a ver ahora varias cosas que te van a revelar en el transcurso de esta mañana por medio de las Escrituras la razón por la cual Dios te ha elegido, te ha escogido y te ha predestinado.
Fíjense que no hablé del llamado porque lo dejé para la segunda parte, que es la parte más poderosa de donde nosotros tenemos que hacer las cosas que el Señor nos manda. Y te diré, antes de ver las citas bíblicas, que cuando el pastor o yo o cualquier predicador habla o está hablando acerca de la elección o de la predestinación, lo que te quiero decir es que estamos hablando de conceptos teológicos que se encuentran no en otro libro natural por ahí, no, se encuentran en la Biblia, que es la palabra de Dios, donde se trae todo lo que concierne a las Escrituras y a la palabra de Dios. Lo que significa esto, que Dios nos ha escogido para sí y que en su soberanía Él ha trazado un plan contigo, un propósito contigo y conmigo de manera anticipada, sin consultarte absolutamente nada. Miren lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué dice el texto? Conforme al propósito de Dios, no al tuyo, seguidor de Cristo. Miren lo que dice aquí ahora, que esto es muy interesante. Para que vean por qué hubo un conocimiento anticipado de parte del Señor. Vayan a Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24, para que observen lo siguiente. Dice la palabra en el libro de los Hechos, versículos 23 y 24, a este, ¿quién es a este? Jesucristo, entregado por el determinado consejo, oiga bien, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas crucificándole. Versículo 24, al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Él murió y al tercer día resucitó y está a la diestra de nuestro Padre, intercediendo por ti y por mí, seguidor de Cristo, hoy y por siempre. Amén. Primera reflexión en esta mañana de hoy. ¿Qué vemos nosotros aquí en este texto del libro de los Hechos? En el capítulo 2. Lo que vemos aquí, hermano, en este texto es que nos enseña que gracias al conocimiento anticipado que Dios tenía de todas las cosas, tomó la decisión soberana, poderosa, porque Él lo puede hacer. Dispuso, como ha dispuesto de ti y de mí, sin preguntártelo, de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que se ofreciera en la cruz por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados, porque eras tú o era yo el que tenía que estar en la cruz colgado, para darnos salvación. Y el primer texto que nos revela la primera razón por la cual Dios nos escogió, lo vamos a ver ahora. Porque aquí, quizá yo sea el primero, pero ahí vemos muchos que queremos demostrar nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra altanería, pero aquí te voy a dar en el centro de tu corazón, como la espada que es, la palabra que es espada de dos filos, que penetra lo más profundo, y te hace discernir las cosas buenas, las cosas malas. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los fuertes. Recuerden que hay un texto por ahí en Primera de Pedro que dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vayan cogiendo por ahí. Lo vil del mundo y lo despreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es. Aquí está todo el poder de este texto, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ojalá que te ministre esa palabra, como me ha ministrado a mí. Segunda reflexión de esta mañana. ¿Qué vemos aquí nosotros en este texto? Bueno, este texto nos está hablando de algo grande, de la grandeza del amor y de la gracia de Dios, que no se fija en posiciones sociales, que no se fija si somos pobres o ricos para trazarnos un propósito en nuestras vidas. Por el contrario, Él escoge de lo más vil, de lo menos preciado, para combatir, para tumbar, para darte
en el centro de tu corazón para quitar ese orgullo, la vanidad de hombres y mujeres que se creen y se sienten ser más importantes y más superiores que todos los demás. Si te sirvió el sombrero, póntelo porque nos toca a cada uno de nosotros. Amén. Que quede claro, hermano, Dios te escogió para avergonzar a los fuertes y a los sabios con gente sencilla, contrita y humilde de corazón. Amén. Segundo texto que nos revela la segunda cosa por la cual el Señor nos escogió está en Efesios, en nuestro texto principal de hoy. Efesios capítulo 4, versículo 4, capítulo 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Hay una razón. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de su presencia. Reflexión del mensaje de hoy. No se la voy a ir contando para no desesperar. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué podemos observar? Bueno, esto está muy claro. El Señor te coge desde antes de la fundación del mundo. Y este texto te está enseñando, seguidor de Cristo, en esta mañana que hoy, que Él también se aseguró de que tú y yo, que hemos creído en Él, podamos responder a una vida de santidad en comunión con el Señor. Amén. El Señor se aseguró de que tú, a quien Él ha escogido, ha elegido, ha predestinado, le dé una respuesta a su preciosa, divina y soberana voluntad de manera positiva. Y te voy a decir algo, seguidor de Cristo, para que te quede claro. Te escogió también para que tú fueses santo y sin mancha delante de Él. Pero tú eres santo y vas a ser santo porque el Señor es el mismo que se va a encargar de santificarte y porque Él es santo, santo, santo. Amén. También mira para que el Señor te escogió y es para asegurarse de santificarte a través del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, allá en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, en mí, la buena obra, la va a perfeccionar hasta la llegada del día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que va a ser un todo en ese caminar, un proceso que te va a ir santificando por medio del Espíritu Santo. El tercer texto que demuestra para lo que el Señor nos ha escogido está aquí mismo también en nuestro texto central, en el versículo 5 del capítulo 1. Hay una razón poderosa que le explica el capítulo 8. No lo incluí porque eran muchas citas, no quería abrumarlo. El capítulo 8 de Romanos, cuando habla de que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni necesidad, ni muerte, porque todo el amor de Dios está por encima de todo eso. En amor, dice el versículo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. Aquí vemos una vez más, manifiesta la soberanía y el poder absoluto de nuestro Padre del cielo. Amén, hermanos. ¿Qué nos enseña este versículo 5? Es lo siguiente. Este versículo 5 nos enseña de manera anticipada y por medio de Jesucristo, según el puro afecto de la voluntad de Dios, que el Señor se aseguró de que nosotros podamos dar respuesta. Respondamos al amor del Padre que Él nos ha dado, haciéndonos hijos suyos por medio de la adopción a través de Cristo, su Hijo amado, en quien Él hay complacencia. Y le digo que esto, y se lo voy a decir así, esto es una gran bendición. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Poderoso, poderoso versículo. Maravilloso nuestro Señor. Cuarto texto que nos hace entender para qué fuimos llamados, escogidos, elegidos y predestinados. Primera de Pedro. Tengo varias citas de Pedro hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2? Que nosotros fuimos elegidos según la presciencia, no la presencia, la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Siempre observen y háganse la pregunta, que cada
texto o a veces en cada versículo usted va a encontrar, tiene que buscar la razón por la cual la palabra de Dios explica o pide algo. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociado con la sangre del Cordero, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso, poderoso texto del capítulo 1 de Juan. ¿Qué vemos aquí? Algo muy importante. Observemos. Cuando dice aquí presciencia, lo que nos está diciendo esto aquí es lo que dice allá, cuando yo se lo leí ahorita, en Hechos capítulo 2. Hablo y quiero decir de lo que es el conocimiento anticipado que Dios tiene sobre todas las cosas. Amén. Según este conocimiento anticipado dice que el Señor nos eligió para obedecerle y para que fuésemos rociados con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, la sangre del Cordero. Lo que es lo mismo decir, seguidor de Cristo, que Dios nos pide obediencia en todas las cosas, pero que Él se va a encargar, de capacitarnos, de enseñarnos a cómo obedecerle. Ahí vuelve y se aplica el mismo texto de Pablo. Estamos persuadidos de esto, que en este proceso de santificación y de aprendizaje hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que es lo mismo decir que Dios te pide obediencia para todas las cosas. Se va a encargar de capacitarnos, enseñarnos a obedecerle. Por esta razón, Dios nos ha elegido y vamos a responder a su propósito en cada una de las cosas que nosotros hagamos en nuestras vidas. Vamos al quinto punto, que nos enseña por qué el Señor nos llamó, nos escogió para su reino. Veamos lo que dice Pablo a Efesios en el capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, ustedes se lo saben de memoria, pero vamos a traerlo en esta mañana de hoy. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Miren, aquí cuando dice, porque somos hechura de Él, somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí vemos algo en este versículo muy poderoso. Y aquí la palabra poderosa importante es de antemano. Apuntando, significando y quiere decir que Dios hizo esto de manera previa, de manera anticipada, porque Él tiene un conocimiento previo, porque Él es Dios poderoso, soberano, absoluto. Y la pregunta aquí es, ¿qué hizo Dios? Te voy a dar la respuesta. Él preparó buenas obras de tal manera de que tú y yo, todos nosotros podamos andar en ella. El Señor, después que nosotros adoptamos una conducta en consonancia, en consecuencia a nuestra fe, porque es producto de la fe, cuando nosotros ya estamos convencidos por medio de la fe de lo que significa Cristo en nuestra vida y lo que Él ha hecho en nosotros, entonces nosotros empezamos a caminar de manera correcta por senda derecha y empezamos a hacer buenas obras. Entonces, esta conducta será orientada para hacer las obras buenas que dice este versículo, es decir, hacer el bien al que lo necesita. Entonces, mis queridos hermanos, cuando Dios nos ha salvado, nos pone en un buen camino. Nos da una buena ley. Empecé con la buena ley en el Deuteronomio. Pero también nos proporciona unos buenos pies. ¿Para qué? Para que caminemos, andemos en senda derecha, que son las sendas que Él quiere que nosotros transitemos. Vamos a continuar, seguimos con las razones por las que el Señor nos escogió y nos predestinó. Como le dije, dejé lo más importante para último, la segunda parte de la palabra de hoy. La sexta característica que revela el propósito de Dios
de nuestra predestinación la vamos a ver en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9. 2 de Pedro 2, 2 de Pedro 2, capítulo 9. ¿Qué dice 2 de Pedro 2, 9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Oye, eso es un texto que hay que dar un amén poderoso ahí, porque era en eso que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Amén, hermano. Miren, hermano, este texto nos enseña que somos una raza escogida, que somos conformados en un sacerdocio real, que somos gente vestida con la santidad de Dios. Aunque muchas veces nos descarriamos, como ese tren sin freno que pasa en la India, que acá rato hay muchísimos muertos, somos un pueblo de propiedad privada de Dios. Y todo esto para que seamos, oiga bien, predicadores, anunciantes, portavoces de las buenas nuevas del Evangelio. También para que nosotros seamos testigos de ¿qué? De la grandeza del amor de Dios para cada uno de nosotros. Esto significa que Dios te ha escogido para que le digas al mundo dónde tú estabas y dónde tú estás hoy, cuál es el puesto que tú tienes hoy. Y lo que te quiero decir con esto, seguidor de Cristo, es que debemos decirle al mundo que sin Cristo Jesús vivíamos en tinieblas, pero ahora en Cristo Jesús vivimos en total luz, en total claridad, en la presencia del estrado, del trono, bajo los pies de nuestro Señor y Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por tal razón, Dios te escogió. Efesios 2, del 1 al 3, mira lo que dice, para que tú veas cuál es la razón de por qué Él nos trae a la luz admirable. Dice Efesios 1:3, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales estábamos todos nosotros. Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos de naturaleza hijos de la ira, igual que todos los demás. Hermanos, séptima cosa por la cual Dios nos ha llamado, nos ha predestinado. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Oiga bien, ¿qué es lo que piensa el Señor de nosotros? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Preste atención, seguidor de Cristo, porque este es un tema muy importante. Cuando aquí dice, porque a los que antes conoció, esto es lo que vengo predicando desde el capítulo 2 de Hechos, esto es, hermano, conocimiento anticipado. También lo predestinó. Esto significa que Dios trazó un plan, un destino para nosotros de manera que anticipada. Y Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. No a la imagen de un becerro de oro o a la imagen de Satanás, sino a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuánto podemos creer esto? Amén. Le diré que este texto que acabamos de ver también nos revela el propósito principal por el cual Dios nos ha escogido. Te ha elegido a ti y me ha predestinado a mí también, seguidor de Cristo. Y te voy a decir lo siguiente, que lo que Dios siempre va a tratar de hacer con tu vida es conformarte a la imagen, a la vida, al carácter, al ejemplo y al testimonio de su propio Hijo Jesucristo. Ya que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino a lo excelso, a la excelencia. Y Él es el principal propósito de Dios para contigo. Amén, hermanos. Entramos a la parte final de esta palabra de hoy que he titulado El Dios soberano de las Escrituras. Es el que yo te estoy predicando hoy. No como los
los griegos y los atenienses, cuando Pablo en el capítulo 15 o 16 del libro de los Hechos dice, al Dios desconocido. No, este es el Dios que nosotros conocemos por medio de la Biblia, el que está en las Escrituras, que te llamó, que te predestinó, que te escogió por su gran amor y por la misericordia que ha tenido contigo. Sí, hermano, el llamado o el llamamiento de Dios, después de haberte predestinado, elegido, escogido, es porque mediante su llamado todos debemos de dar una respuesta, debemos responder y dar lo mejor de la respuesta a ese llamado que Dios nos ha hecho para hacer su soberana voluntad con tu don aquí en este reino. Esta pequeña iglesia, los seguidores de Cristo de la Luba 103. Amén. La pregunta central del tema de esta mañana de hoy es la siguiente. ¿A qué te llamó el Señor? ¿A qué te ha llamado Dios? Te diré a continuación la respuesta para que sepa y conozca a qué Dios te ha llamado bíblicamente hablando. Vamos a ver varias cosas que he escudriñado en las Escrituras que nos enseñan por qué el Señor te llamó. Número 1, Dios te ha llamado para vida eterna y para que comparta su gloria eterna. ¿En qué forma? En alabanza y en adoración. ¿Por qué? La gloria solo le pertenece a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Esto es para ti, seguidor de Cristo, para que te esfuerces. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermano mío, te digo que cuando Dios nos llama, lo hace para que cambiemos de posición, de oficio, de condición. Recuérdate lo que dice Efesios 2, del 1 al 3. Quizás te lo recuerde ahorita. Porque, ¿por qué cambia con el llamado la posición de nosotros en nuestra vida y con relación al mundo? Esa es la gran pregunta. La respuesta es esta, Efesios 2, 1. Nosotros estábamos, Él nos dio vida a vosotros cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Cambiamos de posición. Estábamos en la oscuridad y nos trajo a la luz. Estábamos perdidos y Él nos ha restaurado y nos ha encontrado. Amén, hermano. Es decir, que al cambiar una condición, el Señor desea que guardemos el llamado que nos ha hecho a heredar vida eterna, especialmente en aquellos momentos en que nos sentimos desamparados y al afrontar una tarea difícil, ya que vamos a recordaremos nuestra vida y no vamos a escatimar ningún esfuerzo, porque lo que habíamos hecho antes merece que no escatimamos esfuerzo para poder estar mejor, para estar con Dios, en Dios y en Cristo Jesús su Hijo. Amén. Te digo, seguidor de Cristo, que nadie, nunca puede llamarnos a participar de esta gracia y esta misericordia que para nosotros va a significar hoy y mañana vida eterna. Ya que el único que tiene la autoridad, el control, el dominio, el poder para hacerlo es el Padre, a quien le dio la potestad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Padre nos llamó a través de Cristo para que participemos de vida eterna al lado suyo. Dice Pedro, mire lo que dice Pedro, capítulo 5, primera de Pedro, versículo 10. Esto es muy interesante. También apunta a lo que dice el apóstol Pablo en 1:6 de Filipenses. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Estos son versículos poderosos y espero que ustedes me estén siguiendo. En Cristo Jesús, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, Él mismo nos afirme, Él mismo nos fortalezca y Él mismo nos establezca. ¿Qué quiere decir eso? Estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta la llegada de Jesucristo. O sea, es todo un proceso de caminar en santidad, pero haciendo la voluntad expresa de un Dios todopoderoso, soberano, amoroso, compasivo,
pero que también es fuego consumidor y te puede destruir haciendo así. ¡Pa! Si tú no lo obedeces. Amén, hermano. Otra cosa importantísima por la cual el Señor nos ha llamado a participar de su gloria eterna en adoración a Cristo Jesús, la siguiente. Número 2, a lo que Dios nos ha llamado lo vemos en el capítulo 3, versículo 9 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Perdón. Capítulo 3, 9. Sí. Miren lo que dice este versículo. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, siendo bendecido, que fuiste llamado, ¿para qué? Para heredar bendiciones. Poderoso texto este también. Poderoso, poderoso texto. Lo que nos dice este texto y nos enseña es que Dios quiere que vivamos en bendición. Él nos ha llamado para ser bendecidos. En Él nos espera eterna bendición. Ahora bien, la otra parte de la moneda es esta. Somos llamados a heredar bendiciones, pero también estamos llamados a bendecir a nuestros hermanos, al prójimo que no conocemos. Efesios 1, 3 de nuestro texto central de hoy, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Te puedo decir que las bendiciones celestiales son de manera poderosa, especialmente las mejores bendiciones con las cuales nunca podemos ser miserables y sin las cuales tú sí puedes ser miserable. Porque cuando una persona no está bajo la bendición de Dios, lo más probable es que lleve una vida de miseria, miserable. Y no las miserias humanas, son las miserias humanas del tipo espiritual. Amén, hermanos. Te pregunto, seguidor de Cristo, ¿sabes tú en esta mañana de hoy cuál es o cuál ha sido tu mayor o mejor bendición que has podido recibir y tú has podido heredar? Te lo voy a decir. Nuestra mejor y mayor bendición es que tú estás en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues en Él tenemos todo beneficio y toda bendición. Número 1, ¿cuál es el beneficio y la bendición que tenemos en Cristo Jesús? Que conocemos a nuestro Padre del cielo. Número 2, tenemos salvación. Él nos limpió de todo pecado y de toda maldad con su sangre preciosa, la sangre que derramó el Cordero. Número 3, recibimos la adopción por medio de Cristo, por la gracia del Padre. En Él hay visión y unción por los dones recibidos por medio del Espíritu Santo. Número 5, porque estamos dentro, y esto sí es importante, hermano, órele a Dios todos los días porque usted esté dentro de la voluntad soberana de Dios, del que Él lo haya contado, que usted esté inscrito en el libro de la vida. Porque estamos dentro de su soberana voluntad. Y número 6, lo más hermoso, por la esperanza que hay cuando se lleva una vida en Cristo Jesús. Amén. Con esta última parte del mensaje acerca del llamado eficaz que el Señor nos ha hecho, vamos a pasar al punto número 3. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículos 23 y 24 dice lo siguiente, para ir concluyendo. Y para ser notoria, oiga bien, seguidor de Cristo, aquí no hay desperdicio de palabras en esta mañana de hoy. Y para ser notorias la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Es decir, hemos sido bendecidos porque fuimos incluidos en el paquete completo.
Lo que vemos aquí es que Dios nos ha llamado para hacer notoria la riqueza de su gloria eterna. Y como hijos de Dios que somos, Él te ha llamado para demostrar a través de ti, a través de mí, su gran amor, su gran poder de salvación que Él tuvo cuando te sacó de la inmundicia y te trajo a la luz admirable, inaccesible. El Señor te llamó sin importar quién tú eras, para mostrar a través de ti lo grande de su misericordia. Miren, hermano, debemos de permitir el hecho de que cuando el mundo nos vea, óigalo bien, seguidor de Cristo, cuando nos vea, hay en nosotros un gran reflejo de la riqueza, de la gloria de Dios en tu vida, en tu cara, que se refleje como el resplandor, con Moisés en el monte cuando recibió los mandamientos. Pues Él nos ha llamado para mostrarse como quien Él es, un Dios compasivo, un Dios amoroso, pero que también es un Dios fuego consumidor. Y te pregunto, seguidor de Cristo, cuando tú piensas en esto, yo te pregunto, ¿tú crees merecer esa compasión y ese amor de Dios? Te pregunto, ¿tú crees que tú lo merecías? Bueno, yo personalmente creo que no. Y en esto, seguidor de Cristo, Dios anotó un punto, pero un punto que vale por 3 como en el basquetbol. 1 de 3. Pues me llamó no mereciéndolo, para mostrar a través de mí la riqueza de su gloria, como lo hizo con el apóstol Pablo. Y este mensaje, este texto esta mañana me acordé, y digo, por eso está en Timoteo. No me acordaba el capítulo, pero después me acordé. En Timoteo 1:13. ¿Qué dice Pablo en Timoteo 1:13? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Ya ustedes saben que Pablo perseguía a los hijos de Dios, a la iglesia de Dios. Mas fui recibido ¿a qué? A misericordia. ¿Por qué? Porque lo hacía por ignorancia e incredulidad. Pero no importa si tú lo estás haciendo por ignorancia o incredulidad, porque Pablo no conocía a Dios hasta que lo tumbaron del caballo. Aquel rayo de luz que lo tumba en Hechos 9 y después creo que en Hechos 22 y así para arriba. Hermanos, el punto número 4 por lo que Dios nos ha llamado, lo encontramos en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. 4:7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Miren, hermano, Dios nos ha llamado a ser santos. El Señor no nos ha llamado como hijos para que llevemos una vida mundana, una vida de impío de cualquier hombre común que no tiene a Cristo en su corazón. De ninguna manera, diría el apóstol Pablo. Él nos ha llamado para que seamos educados, para que seamos capacitados en Él. Todos esos textos que yo le hablé del capítulo 5, el versículo 10 de segunda de Pedro, de primera de Pedro, para que seamos capacitados, que Él nos perfeccione. Aunque pasemos y suframos mucho, que seamos educados, capacitados en Él, para andar en Él y dentro de Él. Amén. ¿Y qué es la santificación? Yo te lo voy a decir de una manera distinta. Leyendo y buscando y poniendo cosas que dice la Biblia. La santificación no es más que la renovación de nuestro espíritu y alma bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Y a la obediencia, eso es lo que te va a ir santificando, a la obediencia a los mandamientos del Señor, que constituye la voluntad de Dios para que tú hagas lo que Él quiere, porque Él es un Dios soberano, no lo que a ti te dé la gana. Mira, hermano, al obedecer al llamado de Dios debemos de poner un estricto paro, un estricto freno, un estricto stop y control a los deseos incontrolables de la carne y los deseos pecaminosos de nuestra carne, es decir, como yo siempre digo, a nuestras miserias humanas, incluyendo ahí también esos pensamientos, inclinaciones de nuestras voluntades que nos empujan y tienden ¿a qué cosa, hermano? A lo que es malo, a lo que es desagradable ante los ojos de Dios. Porque entonces estamos andando como sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es que el honor de los que le buscan. La pregunta aquí es, ¿por qué Dios nos hace el llamado a la santificación? Te voy a dar la respuesta número 1, seguidor de Cristo. Porque esto hace parte de su continua intervención
en la vida de nosotros los creyentes. Porque si Él no estuviera ahí, en presencia a través del Espíritu Santo, tú estuvieras más perdido que el hijo del Limber. Amén, hermano. Es para que te aparte de lo malo, de lo que no nos conviene. Número 2, la santidad nos conviene a todo creyente. De otra manera no vamos a ser aceptos ante la presencia de Dios. Número 3, porque el deseo de Cristo es que seamos imitadores suyos. No hoy, no mañana, sino todo el tiempo. El punto número 5, vamos a ver aquí en Romanos capítulo 1, versículo 6. Romanos 1:6 dice, ¿qué dice Romanos 1:6? Y estamos en tiempo, faltan 10 minutos y estamos acabando. Es que el reloj está más loco con un reloj de a peso. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser ¿qué? De Jesucristo. Tremendo texto, poderoso esto. Por eso es que tenemos que caminar en santidad. Lo que vemos aquí es que Dios nos ha llamado a ser de Cristo y en Cristo. Ya que no existe mejor llamado que aquel que nos invita a ser de Jesús. ¿Para qué? Para que entendamos el valor de lo que es y de lo que representa esto de estar en Cristo Jesús. Ya que no podemos olvidar a quién pertenecíamos antes. Solo basta recordar estos capítulos, estos versículos del capítulo 7 de Romanos, versículo 14. ¿Qué dice Romanos 7:14? Miren lo que dice Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Vendido a qué? Al pecado. ¿Oíste, seguidor de Cristo? Es decir, estábamos vendidos al pecado. Y en Efesios 2:3, ya yo se lo he dicho muchas veces, ¿qué dice? Que éramos hijos de la ira igual que los demás. Pero ahora somos de Cristo Jesús por haber creído en Él y en su poderosa palabra que es lo mismo. Amén. Dice Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando observamos aquí, hermanos, todo lo que necesitamos nosotros, cuando estamos atribulados, cuando necesitamos ser liberados, Dios te va a liberar. Cuando necesitamos que Dios te traiga de una situación de oscuridad, Él te va a traer y te va a sacar de ahí y te va a poner en la luz. Todo el Señor lo ha hecho, Él lo ha dado, todo en Cristo Jesús, el Hijo, quien nos rescató, vino por nuestro rescate, todo para que hoy seamos de su propiedad, única y exclusivamente. Linaje sumo, somos de Él. De su sacerdocio, dice el texto que le leí ahorita. Propiedad de Él. ¿Qué más le puedo decir que la reflexión final de esta mañana de hoy? Bendito es el Señor que me dio la oportunidad de traer esta palabra. Rafael se fue, la alabanza, qué barbaridad. Él cuando no me la hace la entrada, me la hace la salida, pero él me la va a pagar toda esta junta. ¿Tú sabes lo que me hizo? Le pedí esa alabanza y me mandó una cosa. Y cuando yo le digo, mira lo que me mandó. Yo no lo puse. Digo, pero yo me la voy a curar con él. Hermano mío, seguidor de Cristo, vamos a terminar con solemnidad esta palabra como la comenzamos. Solo te puedo decir, después de haber predicado esta palabra, lo tuyo viene. Después de haber terminado predicado esta palabra, solamente te puedo decir, a ti seguidor de Cristo que me escucha, me ha escuchado en esta mañana de hoy, que no ha sido por casualidad, solamente te voy a decir que medites en esto. Qué gran privilegio tenemos el ser llamado propiedad, sacerdote, hijos de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Por esa razón debemos de amarlo y dar fruto a más del 100 por uno. Miren lo que dice
Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Es decir, seguidor de Cristo, que Dios te ha llamado a su reino para que participe de él. En otras palabras, Dios te llamó a compartir su reino y su poder. Nuestro gran privilegio en el Evangelio es que Dios nos ha llamado a su reino y a su gloria. Por tal motivo, tenemos que estar dentro del Evangelio, andando conforme al llamado de Dios que Él nos ha hecho por medio de su palabra. Hay una poderosa razón, y es que ya no somos huérfanos, ya no somos moribundos cuando estamos en Dios. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Él. Ya que en el reino del Señor tenemos morada eterna, ya no habrá necesidad de cosa alguna, ni dolor ni tristeza, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será, como Él dice en el capítulo 14 de Juan o 15. Le conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, le mandaré el Consolador, el Paracleto. Él será nuestro Consolador. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, rápidamente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a nuestro Padre del cielo. Es decir, hermano mío, que el Señor te ha llamado a salir de la oscuridad, a su luz admirable. Y si en algún momento tú te caes en tiniebla, Dios se va a encargar de sacarte y de llevarte a otro lugar donde esté en su presencia y no en la oscuridad de Satanás, para que por medio de su poder tú puedas ser liberado y puedas ser sanado. Amén. Finalmente te digo, seguidor de Cristo, para terminar, que sin Dios nuestro diario vivir es gobernado por el mundo de las tinieblas. Y hay tiniebla en lo moral, hay tiniebla en el caminar, hay tiniebla en el entendimiento, pero Dios nos ha llamado para sacarnos de ese lugar, de allí, y llevarnos a un estado de gozo, de luz, de libertad, de prosperidad. ¿Para qué, hermano mío? Para que anunciemos con toda voz y con toda fuerza, a todo pulmón, todo lo bueno que el Señor ha sido con nosotros y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. A ese Dios que te he presentado hoy, a ese Dios que te ha predestinado, que te ha elegido, que te ha escogido y que te ha hecho un llamado a que participe en su reino, a este Rey, Señor, al que está sentado en el trono, a Él sea la honra, el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dele alabanza a su Rey y Señor, un Dios digno que te ha llamado a vida eterna. Gloria al Padre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por lo que hemos podido hacer. Gracias por darme la fortaleza, la vitalidad, la energía que se requiere para predicar este tipo de cosas. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra nos hace recordar que tú tienes el control, el dominio, el poder. Nos hace recordar que tú tienes el dominio de todas las cosas que nos puedan pasar. Te pedimos en esta mañana de hoy que estemos dentro de tu voluntad, dentro de la soberanía divina tuya, Señor, por medio de tu gracia, de tu amor y tu misericordia para con nosotros. Es lo que podemos pedir,
Que tú nos mantengas a través de tu Espíritu Santo, aconsejándonos, guiándonos, llevándonos en santidad, para que siempre podamos ver tu gracia y tu misericordia a nuestro favor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, porque a veces no sabemos y nos preguntamos por qué estamos aquí. Y esta palabra en esta mañana nos has enseñado por qué estamos aquí. No es por casualidad, sino por tu expresa y poderosa voluntad, que nos escogiste delante de la fundación del mundo y nos ha limpiado por medio de la sangre del Cordero de Jesucristo, tu Hijo, para hacernos aceptos ante tu presencia. No merecíamos nada de eso, pero tu amor y tu misericordia es tan grande que cubre multitud de pecados, Señor. Te damos gracias por lo que hemos podido hacer. Gracias por esta palabra, que nos sea de ministración a cada uno de los seguidores de Cristo y que entendamos que sin ti nada podemos hacer. Sin ti nada podemos hacer. Bendito es el nombre de Jesús. Confórmanos tu imagen. Danos la fortaleza. Capacítanos, Señor, en tu camino. Y que seamos bendecidos con esa bendición celestial que tú nos diste la bendición, nos bendijiste en Cristo Jesús, Señor nuestro, en los lugares celestiales y aquí en nuestra vida terrenal, en lo que hacemos en esta iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, por toda tu bondad, por todo tu amor, por toda tu misericordia. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la persecución, ni el hambre, ni la miseria, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias por ese Hijo que nos diste, para que podamos estar en tu presencia, Señor. Dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La gloria de Él está en el trono intercediendo por ti y por mí. En el trono de la gracia está Él. A la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Bendito es el nombre del Señor. Saluda a su hermano y nos vemos el próximo domingo con la palabra del apóstol, de nuestro pastor Jorge Fernández. Muchas bendiciones.